hermanos y amigos que nos acompañan en el día de hoy. Tengo la oportunidad de continuar con la serie de mensajes tomados del libro de Hebreos. Ha sido una larga jornada desde octubre del año pasado. Empezamos capítulo por capítulo y en algunas ocasiones he predicado hasta creo que 3 mensajes de algún capítulo determinado. En la ocasión de hoy, continuaremos entonces en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 19. Bienvenidos sean, amados hermanos, a nuestro estudio bíblico de hoy. Les invito a que tomen notas, que escriban alguna frase, alguna reflexión. Probablemente tengamos ahora una oportunidad de compartir sus reflexiones. Abraham, el viaje de la fe, es nuestro estudio de hoy, tomado de Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 19. Les animo a que abran la Biblia, a que tomen notas y que puedan escribir alguna reflexión, alguna palabra que les inspire y que les alimente, porque Dios nos va a hablar hoy. Ciertamente, el Espíritu Santo está guiándonos en este estudio bíblico. Al analizar la galería de los héroes de la fe que el autor de Hebreos menciona en Hebreos capítulo 11, debemos mantener presente cuál es el propósito del autor al mencionar las historias de estos grandes personajes del Antiguo Testamento. Recordemos que el autor de Hebreos está escribiendo a judíos cristianos que por persecución, por causa de su fe en Cristo, estaban tambaleando en esa fe y estaban tentados a abandonar la fe para volver al judaísmo, a la ley de Moisés, con sus ritos y ceremonias. Y el autor de Hebreos les dice que Jesucristo es mejor y que Jesucristo es el medio para obtener la salvación sin las obras de la ley. El sacrificio de Cristo es perfecto y es completo. Y el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, es el sacerdocio eterno, el sacerdote para nosotros. Al recordar las historias, y particularmente de estos héroes de la fe, y particularmente de Abraham, debemos de pensar que Abraham es un ejemplo de una persona que no solo le creyó a Dios, sino que obedeció. Recordemos que Hebreos capítulo 11 está destacando que la fe no es algo que aprendemos, no es una teoría, sino que es una práctica. Creerle a Dios se demuestra por la obediencia. Y quiero insistir en ese punto, porque cada uno de los héroes de la fe se destacaron no por haber creído en Dios, sino por haberle creído a Dios y demostrar por medio de la obediencia a Dios esa fe. Abraham, entonces, es un ejemplo de este punto. Abraham
la vida de Abraham, de este personaje, es una analogía de lo que es la vida cristiana. Hay mucha semejanza en Abraham con nosotros los cristianos. Vamos a tratar de hablar y de reflexionar un poco en esta analogía. Abraham semejante a nosotros los cristianos en muchos aspectos, desde su llamado, su peregrinaje, su vida de fe, es semejante a nosotros los cristianos. Sin embargo, también debemos destacar que Abraham es el padre de la fe. El camino por el cual nosotros estamos transitando ahora en la vida cristiana es el camino marcado y señalado por Abraham. Es decir, nosotros estamos pisando las pisadas de Abraham, el padre de la fe. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 3, versículos 6 al 9, dice a los cristianos de la región de Galacia y también a nosotros hoy en día: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Probablemente para muchos de los que están sintonizando y están siguiendo este estudio bíblico, esto no es nuevo. Pero entre nosotros estoy seguro que hay nuevos en la fe. Y este punto quiero resaltarlo para aquellos que están empezando a caminar en las pisadas de la fe de Abraham. Tenemos aquí que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados por nuestra fe en la obra de Jesucristo, por creer que Jesús es el Salvador del mundo. Y no se requiere de obras meritorias. En fin, no podemos hacer suficientes obras para ganar nuestra salvación. Todo es por creer en la obra de Jesucristo en la cruz. Somos salvos por gracia. Y esto también se aplica a Abraham. Abraham creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Avanzamos un poco entonces en nuestro estudio de Hebreos 11 sobre Abraham y la analogía que es semejante en todo a nosotros los cristianos. Hebreos 11:8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. He resaltado tres cosas. Abraham recibió un llamado de Dios. Noten esto. Él escuchó el llamado de Dios. No sabemos exactamente cómo fue que le habló Dios, si fue por sueño o en una visión, o que simplemente en algún día, en la noche o en el atardecer o en la mañana, Abraham estaba a solas, reflexionando y escuchó la voz de Dios. Yo quiero que visualicemos ese instante, ese momento cuando Dios le habla. Como dije hace un instante, no sabemos cómo le habló Dios. De una cosa podemos estar seguros, y es que Abraham estaba seguro 100% que Dios le había hablado. No tuvo dudas al respecto. Dios llamó a Abraham.
La segunda cosa que notamos en Hebreos 11:8 es que cuando escucha el llamado de Dios que hace Abraham, salió, obedeció, dice aquí claramente. Entonces notamos la relación que hay entre creer a Dios y obedecer a Dios. La fe verdadera, la fe que salva, no es teoría, no es memorizar unos cuantos pasajes de la Biblia. La fe que salva no es creer que Dios existe solamente. La fe que salva es creerle a Dios, creer lo que Dios dice. Y no solamente eso, sino también demostrarlo. Y esta es la gran lucha que todos tenemos. Sí creemos que Dios existe, por supuesto. Y sí creemos en la palabra de Dios. Pero el punto y la clave para tener fruto en nuestra vida de esa fe es demostrar con la obediencia. La tercera cosa que deseo destacar en Hebreos 11:8 es que Abraham salió sin saber a dónde iba. No quiero que pasemos por alto esta declaración. Abraham, él no se puso a pensar, bueno, ya escuché la voz de Dios, Dios me dijo que salga de esta ciudad, que deje a mi parentela y que vaya a un lugar que él me va a mostrar. Pero ¿dónde queda ese lugar? Quiero entender el plan de Dios para mi vida. Nada de eso, hermanos y amigos. Abraham no se puso en este caso particular, no se puso a indagar sobre dónde era exactamente el lugar hacia donde Dios lo llevaba. Abraham salió sin saber a dónde iba. Algunas veces podemos comprender el plan de Dios para nosotros, pero la mayor parte de las veces no entendemos. El hecho de que no comprendamos el plan y el propósito de Dios particular para nuestra vida en situaciones específicas y concretas no nos debe impedir obedecer a Dios, salir y hacer lo que Dios nos pide que hagamos, aunque no entendamos, porque el plan de Dios se va desarrollando en el tiempo. Nosotros andamos por fe, no por vista. Recuerden esto, los cristianos andamos por fe, no por vista. Continuamos analizando. Abraham salió. En aquella época no existían los medios de transporte modernos con los que ahora disfrutamos. Noé salió. Abraham salió y seguramente que el camello fue el medio de transporte. Tenemos entonces aquí una imagen de una representación de Abraham saliendo en su larga jornada en lo que llamamos el viaje de la fe. Y quise mostrar esta imagen de esta familia que representa a Abraham y a su familia montados en un camello o en camellos, para que tengamos una imagen. Esto ayuda particularmente a nuestros jóvenes que quizás no tienen una imagen exacta de cómo vivió Abraham. Ahora, tengo aquí para nuestros amables amigos y todos que están participando un mapa de viajes de Abraham. Aquí tenemos el mapa de la época de Abraham y a su lado derecho tenemos Ur de los Caldeos. Un poco más a la izquierda, subiendo,
tenemos a Babilonia. Y la línea trazada en rojo que va subiendo hasta llegar a Harán es la travesía de Abraham. Pero antes de llegar a Harán, quiero señalar lo siguiente. Taré fue el padre de Abraham, que originalmente se llamaba Abram. Padre exaltado significa Abram. Taré es la 10ª generación de hijos de Noé por la línea de Sem. Recuerden que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Abraham desciende de la línea de Sem. Y Taré, su padre, fue la 10ª generación desde Noé. Ahora, Babilonia es la misma que en el Génesis se le llama Babel. ¿Recuerdan ustedes? La Torre de Babel, donde Dios dispersó al pueblo debido a su pecado. Babel es cuna de la falsa religión. Pues notamos entonces que al lado derecho, Ur de los Caldeos es no muy distante de Babel. Quiero que tomen esto como referencia para lo que voy a señalar dentro de un rato en lo que respecta al contexto religioso de Abraham. Es muy importante para que apreciemos el gran significado para Abraham de lo que era salir, el llamado de Dios. Dios lo llama a salir. Quiero que noten esto. Entonces, Taré sale de Ur con Abraham y su otro hijo y llegan a Harán. En Harán, algunos suponen que estuvieron 5 años. Abraham está en Harán 5 años, porque 75 años tenía cuando sale hacia la tierra prometida. Vemos entonces también en este mapa las distancias se van señalando. Es decir, tenemos desde Ur 303 kilómetros hacia Babilonia y así sucesivamente hasta llegar a Harán. Y luego desciende casi bordeando la costa del mar Mediterráneo. Al lado izquierdo del mapa que tenemos, vemos la travesía, el viaje de la fe de Abraham. Entonces aquí hay 2 sitios. Aquí tenemos a la izquierda sobre el mar Mediterráneo, Siquem, un lugar reconocido en la historia de Abraham. Y luego tenemos 2 sitios, Betel y también tenemos este sitio Hebrón, otro de los mencionados. Betel es el lugar donde se le apareció Jehová a Abraham. Entonces, probablemente para nuestros amigos que están empezando en el camino de la fe, nuestros hermanos recién convertidos, quizás no tenían un panorama de cuál es la distancia que viaja y desde dónde viaja Abraham. Y aquí tenemos entonces un panorama que nos ayuda a apreciar lo que es el viaje de la fe de Abraham. He dicho que hay una analogía entre Abraham y los cristianos y quiero ahondar un poco más en esto. Notamos que Abraham fue llamado a dejar su mundo. ¿Recuerdan ustedes el llamado de Dios a Abraham? Deja
la casa de tu padre, deja tu parentela y ve al lugar que te mostraré. Nosotros hemos sido llamados por el evangelio a dejar el mundo. Abraham era pagano. Noten ustedes lo que dice Josué capítulo 24. Les animo a leer las Sagradas Escrituras. Josué capítulo 24, versículos 2 y 3. Leo. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Noten, no servían únicamente a un dios, servían a varios dioses, eran politeístas, servían a dioses extraños. Y dice el versículo 3, Josué 24:3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Entonces, notamos aquí que Abraham era pagano. Abraham vivía en un mundo pagano, lo que es Ur de los Caldeos. Y Dios lo llama a dejar el paganismo para que le sirva a Dios, al único Dios verdadero. Abraham fue peregrino en la tierra. Es otro de los datos en los que tenemos similitud, otro detalle que se asemeja a Abraham a nosotros, los cristianos. Y deseo citar primero a los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice Pablo, hablando del buen testimonio que tenían los cristianos de la ciudad de Tesalónica. El mundo alrededor, las ciudades vecinas a Tesalónica, hablaban positivamente del cambio radical que experimentaron estos hombres y mujeres en la ciudad de Tesalónica cuando recibieron el evangelio, se hicieron cristianos. Dice así, primera de Tesalonicenses 1, 10 y 11, 9 y 10, perdón, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Los cristianos somos llamados a dejar el mundo de pecado, llamados para vivir aparte. Vivimos en el mundo, pero no en el mundo de pecado. Somos llamados para vivir aparte y servir a Dios en cuerpo y alma. Los cristianos de Tesalónica son un vivo ejemplo de lo que es salir, abandonar, cortar con todo pecado. No podemos servir a dos señores. Los verdaderos hombres y mujeres de fe experimentan cambios en sus vidas porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay compatibilidad, no hay consecuencia. No es lógico decir que yo soy cristiano, que sigo a Cristo y continúo viviendo en el mundo.
Notemos esto. Abraham recibió el llamado de Dios que le dijo, deja tu tierra, la casa de tu padre y tu parentela y ve al lugar que te mostraré. Eso se llama apartarse. Dios saca a Abraham de ese contexto religioso pagano en el que él vivía para purificarlo, santificarlo y usarlo como su instrumento. Los cristianos somos llamados a dejar los ídolos del alma. Ciertamente hoy probablemente la gente no está en ese politeísmo, aunque sí existe y hay idolatría en nuestro mundo. Pero digamos que hay otros que no adoran una imagen en particular, pero existen los ídolos del alma. Todo aquello que en nuestra vida ocupa el lugar de Dios. Todo aquello en lo que ponemos nuestra fe y nuestra esperanza son ídolos del alma. Toda aquella cosa o persona en la que buscamos y esperamos que nos llene el lugar que solo Dios puede llenar, esos son ídolos del alma. Ahora, los cristianos de Tesalónica, a igual que Abraham, fueron peregrinos. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Avanzamos hacia la tierra prometida. Estamos, ¿qué cosa dice Primera de Tesalonicenses 1:10? Esperando. ¿Esperamos qué cosa? Esperamos la segunda venida de Cristo en poder y gloria. Esperamos que Él transforme nuestro cuerpo de humillación y nos dé un cuerpo glorificado. Esperamos que se complete la redención. Esperamos entrar al verdadero reposo de Dios, el cielo. Creemos en el cielo, el lugar donde no habrá más llanto ni dolor, no existirá la maldad. Mientras tanto, estamos caminando por fe. Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10 dicen: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué hermosos estos dos versículos. Notamos que este viaje de la fe requiere paciencia, esperar bajo cualquier circunstancia. El viaje de la fe de Abraham no fue un viaje fácil. Y el padre de la fe tampoco tuvo fe poderosa y fuerte y sólida al comienzo. Él fue experimentando un incremento de su fe, porque el que cree en Dios y el que le cree a Dios va a ir creciendo en fe, paso a paso. Ahora, notamos entonces que Abraham deja lo que era cómodo, lo que era conocido, su ciudad, su país, sus familiares, para ir a vivir como peregrino, errante, en tiendas, sufriendo todo tipo de padecimientos. Esto es una analogía de lo que es la vida cristiana. Nuestra vida cristiana nos enseña que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Abraham padeció igual que nosotros. Dice Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Notamos aquí, probablemente no tengamos una completa comprensión de lo que era la vida de fe de Abraham. Esta descripción que da Hebreos 11 versículos 13 al 16, nos da luces, nos vislumbra de cómo era ese corazón de Abraham. La fe de él en realidad no estaba puesta en Canaán, en esa tierra física. Hebreos 11 dice que la fe de Abraham se proyectaba hacia la eternidad, hacia el cielo, y que él se consideraba ciudadano del cielo. Dice que él contempló, que él tuvo esa visión, esa perspectiva espiritual del cielo. Qué hermoso es ahondar en el corazón de este hombre de fe, Abraham. No fue perfecto porque Abraham no fue constante en su fe. Hubo altibajos. Hubo situaciones en las que Abraham cometió errores y podemos señalar 3 errores precisos en este hombre de fe. Sin embargo, dice aquí en el versículo 16, Hebreos 11, 16, que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, Dios de Abraham. Es más, hay un título que solo se le da a Abraham y se le llama amigo de Dios. Eso dice que el corazón de Abraham estaba ligado al corazón de Dios desde el primer momento en que él escuchó la voz de Dios y creyó a Dios y obedeció a Dios. Empezó esta jornada, este viaje de la fe. Hebreos 11, versículos 17 al 19, dice así. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Noten esto, la fe de Abraham fue probada. Nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es también probada. Y el oro, aunque perecedero, es probado para que salga del horno purificado, libre de impurezas y sea oro puro. Lo mismo nuestra fe es probada para que salga una fe que glorifique a Dios. Dios le dice a Abraham, Abraham, quiero que me ofrezcas en sacrificio a tu hijo, a tu único hijo, a tu heredero, al hijo que te nació por un milagro. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que Dios le está pidiendo a Abraham es que sacrifique, que mate a su único hijo.
Abraham obedeció. La fe de Abraham no es una fe ciega. Miren, Pablo dice en Romanos que cuando Dios le dio a Abraham la promesa de que tendría de su esposa Sara un hijo, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Cuando Abraham oye que Dios le dice que va a tener él un hijo con Sara, Abraham consideró, meditó, reflexionó la situación. Sara era una anciana, no había posibilidad humanamente hablando que concibiera, pero dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Humanamente hablando, no había esperanza, pero la fe de Abraham estaba puesta en el Dios de los milagros, en el Dios de lo imposible. Y entonces, asimismo, cuando recibe esta orden de sacrificar a su hijo, Abraham siempre creyó que aunque él le quitara la vida, le cortara la yugular a Isaac en sacrificio a Dios, creyó sin lugar a dudas que Dios lo iba a resucitar. Abraham creyó que si Dios tenía poder para dar un hijo con Sara, también tenía poder para resucitar. Y eso es lo que dice Hebreos 11:19. En sentido figurado, lo recibió. Lo cual indica que él, Abraham, creyó. Y en su corazón él había ofrecido en sacrificio. Desde que recibió la orden de Dios, Abraham respondió cuando Dios le dijo, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Abraham respondió, Dios, dalo por hecho. Lo voy a hacer. Cuando llegaron al lugar, al monte Moria, para sacrificar a Isaac, llevaban todo, leña, llevaban todo lo que se necesitaba. Abraham preparó el altar y dice, Génesis 22, 7, 8 y 13, que Isaac tiene una preocupación y le dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Miren, esa no fue una respuesta por responder cualquier cosa. Fue una respuesta bien pensada. Es una respuesta que nace de un hombre de fe. La respuesta de Abraham a la inquietud de Isaac era lo que él creía. Él le dijo, Dios se proveerá. Colocó a Isaac en el altar, levantó la mano para cortar la yugular de Isaac y el ángel de Dios lo detuvo. Dice en el versículo 13 de Génesis 22, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ciertamente Dios proveyó el sacrificio como Abraham creía también. Abraham y su viaje de fe. Vamos a ir concluyendo. Algunas lecciones que extraemos en resumen. Abraham tuvo una obediencia incuestionable. Abraham sabió
Siendo a Dios sin ponerse a preguntar, Dios, explícame, quiero entender todo primero para poder obedecer. Una obediencia incuestionable. La lección que aprendemos es que creyó a Dios de todo corazón. Y es lo que acabamos de leer en Génesis 22:8. Creyó a Dios de todo corazón. Él le dijo a Isaac, Jehová se proveerá de sacrificio, hijo. Una tercera lección es que Abraham vivió una vida de fe. Deseo destacar esto. Desde el primer día, cuando él oyó la voz de Dios y obedeció, empezó su peregrinaje, su viaje de fe. Nunca dejó de andar por fe. Hubo momentos en que su fe se debilitó, pero él se mantuvo caminando en fe. Quiero destacar esto. La fe no es algo que se hereda. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:9 a los judíos que se acercaron a él junto al Jordán en el desierto, les dijo, no digan en su corazón que somos hijos de Abraham, que Dios puede levantar hijos a Abraham desde las piedras. Jesús dice en Juan 8:39, los judíos le dijeron, somos hijos de Abraham. Jesús le respondió, si fueseis hijos de Abraham, creerían en mí. No se hereda la fe. La fe es algo que uno mismo va aprendiendo a depositar en Dios. Debemos de pasar, los que somos padres, nuestra fe a la siguiente generación, pero nuestros hijos necesitan aprender por sí mismos a confiar en Dios, a creer en Dios, a amar a Dios. Dice Génesis 6:5, concluye el viaje de la fe de Abraham con estas palabras. Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Estas palabras se las dijo Jehová a Isaac. Noten esto. Nunca dejó de creer a Dios. Fue una jornada de 100 años, porque Abraham muere a los 175 años. 100 años caminando en la fe. Ese es el hombre que es considerado el padre de la fe, Abraham. Es una analogía de lo que es nuestra vida como cristianos. Comenzamos por fe, seguimos caminando por fe y esperamos al Señor por fe. Dios les bendiga.